Hola primos, ¿cómo andamos? Espero que bien, porque su primo Juan anda contento. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué primo? ¿Te dio sida o qué? Pero no primos, estoy feliz porque los desarrolladores ya soltaron 3 spoilers de la nueva actualización de la isla maldita. Eso quiere decir que la actualización ya viene, se nos cae encima en cualquier momento. Y hoy su primo Juan les va a dar un repaso completo a todos esos spoilers que han soltado, además de las teorías locas que traigo, que más que teorías parecen predicciones del futuro. Así que primos de mi vida, entérense de todo porque tal vez me venga en sus cara con otro spoiler prohibido. Y sí primo, ve dejando tu like porque hay que llegar a los 1000, o si se puede más. No crean que los había dejado sin mis teorías caóticas, pónganse cómodos que vamos a darle. Ok primos, lo sé, últimamente no cubro las noticias recién salidas del horno, pero entiéndanme, la magia de la isla se me está escapando poco a poco. Hacer lo mismo por más de un año cansa más que cuando te pisan el pie con un meteorito. Pero aquí estoy, tarde pero seguro, trayendo las teorías más locas, más cuestionables y más peligrosas para el cerebro. Para empezar, los desarrolladores mandaron un mensaje bien explícito al canal oficial de Telegram de la isla maldita que decía algo así: mi dinosaurio es chino. Ah caray, chino primos, eso ya suena sospechoso. Pero no es todo, porque enseguida soltaron otro mensaje que decía: a mi dinosaurio le gusta hacer parkour y trepar árboles. Esas fueron sus 2 pistas para el primer spoiler, y sí, están tan ambiguas que parece que las escribió un dino borracho. Todo apunta a que será el Microraptor. El Microraptor fue un dinosaurio emplumado del período Cretácico temprano, encontrado en China, específicamente en la provincia de Liaoning. Medía como un gatito grande pero con alas en todas partes, 4 en total, 2 en los brazos y 2 en las patas, lo que le daba la capacidad de planear entre los árboles como si fuera un ninja prehistórico. Era ligero, rápido, escalador y vivía justamente en bosques donde trepar y saltar era su pan de cada día. Y sí primos, es el único que concuerda perfectamente con las pistas, porque sinceramente no conozco a otro dinosaurio que encaje tan bien. Pero bueno primos, aquí entramos al terreno de las teorías caóticas del primo Juan. A mí se me hace algo raro que llegue un dinosaurio más pequeño que el Velociraptor. ¿Por qué lo digo? Fácil. ¿Quién va a querer usar un dinosaurio débil en un juego que ya no es oficialmente de supervivencia? Y hay que decirlo como es, la isla maldita ahora es un juego competitivo, aunque a muchos les duela el alma aceptarlo. Y si es competitivo, la gente quiere cosas fuertes, ágiles y que no mueran con un estornudo. Por eso tengo mis dudas de que sea el Microraptor. Mi teoría es que podría ser el regreso del Velociraptor, pero con su remodelación completa. También cumple con las características de agilidad, saltos y locuras de parkour. Lo único que no encaja al 100% es que no es de China, pero viene de Mongolia, del mismísimo desierto del Gobi, que está peligrosamente cerca de China. Así que podría ser una interpretación creativa de los desarrolladores. Pero bueno primos, si vienes del futuro déjame en los comentarios qué dinosaurio fue, porque en esta ocasión el primo Juan sí que está a la expectativa, con los nervios más tensos que un Spinosaurus en ayunas. Pero si lo anterior parecía una locura, el segundo spoiler que mandaron los desarrolladores está todavía más interesante. Sí mi primo, porque en este segundo mensaje no mandaron cualquier cosa, no señor, mandaron emojis. Una gota de agua, un nenúfar, una bocina y unos audífonos. Bastante sospechoso, como si los desarrolladores quisieran hablarnos pero sin hablar, puro lenguaje secreto estilo Illuminati dinosaurístico. Pero no para el primo Juan, porque yo ya tengo el cerebro programado para detectar estas señales antes de que me caigan en la cara. Para empezar, toda la comunidad está teorizando que se viene una mejora audiovisual para los pantanos de la isla. Así como lo oyes, posiblemente llegue una vegetación más detallada a los pantanos y a los ríos de la isla maldita, algo así como pasar de Minecraft a Ultra HD, pero con dinosaurios listos para arrancarte los glúteos. Y no solo es eso, también llegarían nuevos efectos de sonido para esas zonas húmedas y traicioneras, lo cual sí tiene todo el sentido del mundo. Así que podemos decir con bastante seguridad que se viene una remasterización completa para ríos y pantanos, más bonita, más ruidosa y probablemente más mortal. Ahora sí, entrando al territorio prohibido de mis teorías locas, creo que existe la posibilidad de que agreguen cambios reales al mapa. Por ejemplo, que el pantano de H5 se haga más grande, más profundo, más lleno de cosas raras que te persiguen desde abajo del agua. Aunque internamente creo que eso ya es imaginar demasiado, como cuando uno se emociona y empieza a acariciar la anaconda que todos tenemos. Pero bueno primos, no se descarta nada en esta isla que ya está más impredecible que el primo Juan con resaca.
primos, y si todo lo anterior ya se oye bien, lo que sigue es una locura total. Está confirmado, llegará un nuevo modelo para un dinosaurio, y no cualquiera. Así es, finalmente llegará la remodelación del Stegosaurus, el papá de las placas dorsales. Por fin tendremos un modelo científicamente correcto, porque el que ya teníamos parecía sacado de un documental del año 80 grabado con una licuadora. Y primos, si no se acuerdan, su primo Juan ya había hecho un video hablando de todas las posibles remodelaciones que podrían llegar. Ya se cumplieron algunas y todavía faltan varias joyas por actualizar. Entre lo pendiente siguen cosas como la remodelación del del Acrocanthosaurus, del Pachyrhinosaurus, ya ni sé cómo pronunciar esa cosa, pero ustedes me entienden. También está pendiente la Tarchiapodonkylosaurus, el reemplazo del Wanlon, la remodelación del Sarcosuchus, entre otros dinosaurios que ya están pidiendo retiro porque sus modelos se ven más cuadrados que un bloque de cemento. Así que sí primos, en esta ocasión le tocó al Stegosaurus brillar, y créanme que era justo y necesario. Y ya entrando a mi modo profeta cósmico, les digo algo. En los próximos años también llegarán remodelaciones para el Giganotosaurus, Therizinosaurus, Tiranosaurio, Spinosaurus, y quién sabe cuántos más. Pero bueno primos, ya estoy hablando de un futuro lejano, un futuro donde probablemente ya me hayan eliminado otras 100 veces en la isla maldita. Pero así es la vida del primo Juan. Ahora toca responder una de las mayores preguntas que el primo Juan intentará descifrar. ¿Cuándo sale la actualización? Y sí primos, la verdad es una locura ponerse a seguir los patrones del año anterior. Funciona, pero no es nada preciso, es como tratar de adivinar el clima viendo una tostadora. En la actualización pasada del Megaraptor salió en noviembre del 2025, igual que en el 2024, aunque con algunos días de diferencia. Si seguimos esa misma lógica, en el 2024 la actualización del Amargasaurus y el Fasolasuchus no llegó hasta el 3 de febrero del 2025, o sea que tardó más que mi tío en el baño después de comer frijoles. Así de intenso primo, no exagero. En esa ocasión ya todos estábamos desesperados, locos, soñando con actualizaciones que no llegaban. Esperemos que esta vez los desarrolladores no nos hagan perder la cordura otra vez, porque de por sí ya estamos medio dañados por la isla maldita. Y aquí va mi predicción cósmica, mi corazonada del más allá. Yo creo que esta actualización va a llegar en diciembre del 2025. ¿Qué día exactamente no importa? Lo importante es que caerá en diciembre como un mazazo prehistórico. Y también, primo, no importa cuando estés viendo este video. Si lo ves en el 2030, 2050 o en el año en el que ya existan dinosaurios robots, este video no caduca. Está lleno de profecías del futuro, llenas de sabiduría dudosa del primo Juan. Y si tú vienes del futuro, no dudes en decirnos que llegó a la isla maldita, porque el primo Juan quiere saberlo absolutamente todo. En conclusión primos, y pónganme atención porque aquí es donde el primo Juan les suelta la bomba completa. Todo esto que les conté llegará a la isla maldita en la próxima actualización, así que vayan preparando su anaconda emocional porque vienen curvas. Primero, tendremos un nuevo dinosaurio que según los desarrolladores le gusta saltar y trepar árboles. Todo apunta al Microraptor, ese pequeño demonio con alas que parece salido de un sueño húmedo prehistórico. Segundo, viene una nueva ambientación para los ríos y pantanos, más vegetación, más detalles, más lagartijas escondidas y más lugares donde te puedes morir sin querer. Básicamente la isla será más bonita para que te maten con estilo. Tercero, llega el nuevo modelo del Stegosaurus, ahora más realista y científico, no como el que tenemos actualmente que ya parece dibujo de tarea hecha a las 3 de la mañana. Ese ya pedía su jubilación. Y cuarto primos, la joya de la corona. La actualización llegará posiblemente en diciembre del 2025 o inicios del 2026. Ya saben cómo son los desarrolladores, aparecen cuando quieren, pero mi corazonada me dice que será entre esas fechas. Así que primos, estén listos, porque la isla maldita se viene con todo y no quiero verlos llorando después de que les caiga un dinosaurio encima. Pero bueno primos de mi corazón, hasta aquí llegamos con el análisis de estos spoilers prohibidos y con las teorías locas que solo su primo Juan se atreve a decir sin miedo a que lo funen. Dejen su like porque este video fue especial, casi tanto como cuando uno descubre que su ex tenía 3 novios más. Comenten sus teorías en la caja de comentarios, que ahí ando yo leyendo todo como buen chismoso prehistórico, y sí primo, quiero ver qué locuras se les ocurren a ustedes también.
Y antes de que te me vayas volando como pterodáctilo con diarrea, hace unos días puse a prueba a un dinosaurio chiquito pero poderoso, ese que parece que no mata ni una mosca pero te manda al cielo sin avisar. Aquí te dejo el video donde lo testé, lánzate a verlo porque está más bueno que un buff de daño gratis. Pero bueno primos, nos vemos en la próxima, cuídense las nalgas de los depredadores y chao primos de mi corazón.